Muy buenos días con todos, un enorme y grande saludo para los señores, economista Jorge Rodríguez y doctor Ramiro Román. Pensaba que los dos tenían la misma profesión, se me fue el plural antes de hora. Pero en todo caso, Jorge, bienvenido, muchísimas gracias. Lo veo vigoroso, igual que a mi doctor Ramiro Román. Me dio la impresión que previo a los discursos octubrinos, creo que fueron después de los discursos octubrinos, hubo una especie de reencuentro o algo por el estilo. Reencuentro de dos personajes que, según el presidente Correa, se han mantenido extremadamente aislados, como dicen acá en la capital de la República, bastante trompudos, digamos, en los 8 o 9 años, sin necesariamente ser vulgar o irrespetuoso, pero no han tenido lo que tuvieron este fin de semana en la ciudad de Guayaquil, una amplitud que sí llamó la atención. ¿Qué fue esto? ¿Qué fue esto?, decían. A mí personalmente me dio la impresión de que el señor Contralor General del Estado las ofició de Raúl Castro cuando éste les levantó las manos en La Habana al señor Timochenko, sí, y al señor presidente Santos. ¿No les parecía a ustedes una cosa media similar lo que ocurrió en Guayaquil con las respectivas distancias? ¿Y cómo hacía el Contralor oficiándoles de Raúl Castro, no? Faltó solo levantar las manos, pero él se veía que estaba agencioso, tratando de complementar la cita que ya tenía sus matices de amiguismo. Y qué mejor, ¿no? Porque lo que dijo el presidente Correa es la verdad. Hay algunas cosas y hay algunos episodios que son no necesariamente personales, producto de la gestión de los desencuentros, pero la fotografía es elocuente, la que ustedes pudieron revisar, especialmente del diario El Universo, de este domingo 11 de octubre del año 2015. Bueno, palo porque bogas, palo porque no bogas, vayan a acusarme. Yo me anticipo y digo, no están en pública, dijo que le encontraba Juan Brito al señor alcalde de Guayaquil. Entonces, él decía, lo veo a los tiempos, está muy jovencito, no ha pasado un día. Estos decires quiteños más o menos fueron reprisados por el señor presidente de la República, que algo debe haber aprendido en la capital de la República, como esto. Y ya le dicen al Contralor Francisco II, porque logró unir y saludar a que se saluden el alcalde de Guayaquil y el presidente de la República. Quiero decirle que no tengo ningún problema con eso. A los 8 años que veo al alcalde nuevo, está igualito, ¿eh? Le voy a poner el retrato de Dorian Gray, porque está igualito, no ha envejecido nada, pero muy cortés, muy amable. Valga la pena la oportunidad para recalcar que estas cosas son ideológicas, no es que son personales, ¿no? Tal vez con muy pocas personas que no tienen escrúpulos, límites, si la cuestión es personal, que se meten con la familia, insultan, difaman, etcétera. Pero normalmente nosotros tenemos adversarios políticos con los cuales confrontamos ideas, propuestas, modelos. Por supuesto, en el fragor de la lucha política, a cualquiera se le puede ir una palabra de más, una palabra de menos. Cuando, por ejemplo, el alcalde Nebot, que no es tonto, ¿no?, de repente dice, ¡ándate al carajo! O, la única vez que habla como hombre es cuando me imita. Exa FM. No le pare todavía, porque esto continúa. Me da la impresión de que nos movimos mal ahí. Vamos a ver, entonces retomamos esa parte y tiene que reeditarle, porque la historia de estas relaciones y de estas expresiones un poquito más dilatada, bastante distinta en el fondo,
Y entonces el reencuentro nos hizo pensar que es necesario recordarles también cómo se maltrataron en diferentes ocasiones. Vamos de nuevo, o usted le va a arreglar esa nota. Sí, lo van a arreglar porque van a tener problemas. Bueno, los discursos, el presidente Correa, el alcalde Nebot criticaron ciertos aspectos de la gestión del otro, pero en un tono distinto al que acostumbran en las fiestas de Guayaquil inclusive. En otras fiestas, pues, los contenidos discursivos eran bastante radicales. El pasado viernes, en honor a los 195 años de independencia de la ciudad, las dos autoridades ofrecieron sesiones por separado, como ha sido la constante desde el año 2008. Se había saludado en la inauguración del edificio de la Contraloría, y por eso la presencia de Raúl Castro, el señor Polit. El anterior jueves, fecha que marcó su reencuentro, hace 8 años, no coincidían en un acto cívico y público. Sobre este antecedente y el posterior contenido de los discursos, hay un sinnúmero de lecturas, varias lecturas. Correa habló desde el Guasmo en el sur sobre la difícil situación económica del país y cómo se la está manejando, Correa habló desde el Guasmo del sur. Reiteró que le indignaba que se atribuyan un modelo exitoso a la actual administración local cuando aún hay sectores en la urbe sin servicios básicos. Y ahí pues no las entrometidas, la señora Godoy afirmó que el mandatario mantuvo su constante de hacer visible una desigualdad. En cambio, Nebot habló en el Palacio de Cristal en el centro, como es su costumbre, y criticó al Estado opresor, al socialismo, destacó las bondades de la economía social de mercado y dijo que en economía hay medidas que funcionan y otras no, y que había que optar por la primera. La concejala Susana González anotó que el alcalde había planteado 2 visiones a modo de un llamado al gobierno para que haga rectificaciones, mencionó. En sus respectivos discursos, ninguna de las 2 autoridades nombró o se ocupó del otro. Entonces, en suma, Jaime Nebot dijo, no hay que confundir la cortesía con la valentía. Uno tiene que ser civilizado, y eso no va a hacer que él, o sea, que el presidente Correa, y yo, o sea, el abogado Nebot, dejemos de pensar ni de actuar como actuamos. Bueno, disimulatorio el asunto. ¿Qué dijo Rafael Correa? En resumen, el presidente dijo, a los 8 años que veo al alcalde Jaime Nebot muy cortés, muy amable, valga la oportunidad para recalcar que estas cosas son ideológicas y no son de tipo personal. Ahí entonces nosotros les recordamos algunas de las cosas que se han dicho a lo largo de estos 8 años. Mira, Nebot para mí, le he dicho, ¿no? Es lo mejor que tiene la derecha. Es muy soberbio, ¿no? ¡Jamás se perdió en Guayaquil! Bueno, yo le hago una propuesta. Si me garantiza que se lance el 2017, yo me lanzo el candidato y le gano en Guayaquil. ¿Okay? La gente que habla mucho se equivoca mucho. Yo no caigo en eso, ustedes saben que yo no voy a ser candidato a nada. Pero respondiendo a su pregunta, y fiel a mis principios, déjeme decirle 2 cosas. La primera, permítame reírme de la broma. Y la segunda, permítame callarme. No vaya a ser que responda una pendejada con otra. Aquí está el modelo exitoso de Guayaquil. 20 años y más de administración social cristiana, viene una lluvia fuerte y Guayaquil inundado. ¿Qué ha hecho el gobierno en 7 años? Aparte de hablar, ¿dónde está el dragado de los ríos? Que es una obligación del gobierno nacional. Es porque no se han dragado los ríos. Bueno, 30 años dominaron el país, ¿por qué no dominaron ellos? Nosotros sí estamos dragando los ríos, por si acaso. Todo el mundo sabe que aquí hay
en circunstancias excepcionales, 8 veces más lluvia que lo normal, con una marea 30% más allá de lo normal. Que es por la marea alta. Marea alta, ¿desde cuándo la marea alta tiene que hacer colapsar un sistema de alcantarillado? Han visto el Ecuador hoy día, han visto lo que pasa en el resto de Guayas, lo que pasa en el resto de la costa, lo que pasa en el Agro, está bajo agua. Ustedes han visto lo que pasa en Chone, en Manta, lo que pasa en El Oro, lo que pasa en los ríos, lo que pasa en Esmeralda. Yo esto lo respondo porque usted es un periodista que lo pregunta. Si fuera por responder a quien hace esas aseveraciones, le diría 2 simples palabras que usan los niños en el colegio: tú mismo. El presidente está picado, por eso actúa ofuscado. A gritos pide mi relevo, pero en balde, porque Guayaquil quiere a su alcalde. Aquí no hay ley del embudo porque este pueblo no es... Muchas gracias, señor. Yo no sé quién está asesorando al pobre abogado Nebot. Será el rey de las galletas del más allá, porque pobrecito, lo vamos a candidatizar al premio Nobel de literatura. Qué mal que está, ¿no? Nos contesta con unos amorfinos, pero que son un atentado a la métrica, al español, a la literatura, al buen gusto, a todo. La ironía sin talento equivale al ridículo. En dado caso, mi mejor respuesta: no, esto que no puede, es un insulto al amorfino, porque ni siquiera se ha contratado uno de estos buenos montubios que nos hacen amorfinos maravillosos. Pero le voy a contestar con unos versos de Pedro Calderón de la Barca, que espero que sepa quién es, ¿no? Vamos, a ver. Pedro Calderón de la Barca: respóndate, retórico el silencio, cuando tan torpe la razón se halla. Mejor habla, señor, quien mejor calla. Pedro Calderón de la Barca. Pasa con el impuesto a las ganancias extraordinarias por la venta de un inmueble. Le han ido a decir a los pobres, a la clase media, a los mismos ricos, porque esto no es para pobres, clase medio, ricos, es para los especuladores de tierras. Y vaya si están preocupados esos especuladores, si no vaya a ver la desesperación de cierto alcalde que eternamente se ha dedicado a la especulación con tierras. Las leyes no son buenas, son muy buenas, buscan acabar con fuentes ilegítimas de riqueza como es la especulación con terrenos. ¿Quién de ustedes especula con terrenos? Pero hay negocios enteros de solo especulación. Si no, pregúntenle al alcalde del modelo exitoso. Yo no tengo tierras en el cantón Guayaquil. Y en cuanto a llegados, que busque bien. Yo sí conozco Guayaquil, no sea que se lleve la sorpresa que los que tienen tierra y bastante son algunos allegados de él. Es que yo no soy hipócrita como él, ni le tengo miedo tampoco. Entonces, le digo con claridad, yo no tengo ni he tenido terrenos. Es fácil, hay que ir al registro de la propiedad y verlo. Me dirá, hay testaferros, que me diga cuáles son los testaferros. No hay ningún amigo, ningún conocido mío, en absoluto. En cambio, yo, si sigue con esta, acabaré diciéndole de qué tiene que preocuparse y también puedo probarlo, eso sí, ¿no? Exa FM. Esto último lo dijo el abogado Nebot en una entrevista vía telefónica con su despacho en la ciudad de Guayaquil. Bueno, valía la pena recordarles porque augurios en la capital de la política como es la ciudad de Quito, augurios, tentativas de descifrar este reencuentro, para mí es un encuentro casual, con alguna actitud diligente del señor Contralor para oficiarle de Raúl Castro y tratar de levantar ambas manos, como ocurrió recientemente en el lío con las FARC y el gobierno de Colombia. Pero, en fin, esto se presta a un sinnúmero de comentarios. Les prometo que esta especie de cromo que acabo yo de exhibir lo van a tomar en cuenta y seguramente habrá una réplica aclaratoria. Posiblemente le vaya mal al periodista, pero sí es bueno hacer escuchar tanto a la gente, que es lo principal, como a los actores, de que no fue así tan graciosa
la disputa que han mantenido en estos 8 años y medio. Pero bueno, hay momentos también para perdonarse, para excusarse, hay maneras y hay gestos y hay actitudes, qué mejor. Pero ahí va más allá la capital política del Ecuador, y ayer escuchaba en redes incluso manifestar algunas cosas. ¿Qué se traen? ¿Qué se traen? No, yo creo que no se traen nada. Simple y llanamente se sondearon a ver qué dice el uno y qué dice el otro. En caso de necesidad, ¿quién tiene más necesidad de perfeccionar una alianza? Buena pregunta. ¿Quién tiene este momento mayor necesidad de salvarse? No con una alianza, ¿no? Eso le veo hasta prohibido por la madre naturaleza, horrible. Pero pueden llevarnos a algún escenario disimulatorio y las cosas pueden marchar de diferente manera. Pero hoy nos vamos a ocupar de la corrupción. Y tengo, señoras y señores, aquí al señor coordinador en turno de este colectivo. Está integrado por distinguidas personalidades del Ecuador. No le han pedido ni la venia, no le han pedido ni la autorización al señor presidente de la República. No le pidieron autorización ustedes para organizarse. Pero la mayor parte de las vocerías oficialistas de Alianza País mencionan que no tiene sentido esta comisión de lucha contra la corrupción. Es una comisión cívica que quiere y ha buscado exhibir ante ustedes algunas evidencias. Apenas van por la primera. Todavía los jueces no se han pronunciado. Los fiscales no han ejercitado ningún tipo de diligencia investigativa, fundamentalmente de lo que nos consta. Puede ser que hasta un dame viendo haya llegado la disposición del fiscal Chiriboga, pero nada más que eso. Y cuando vengan las demás denuncias que están perfectamente documentadas, van a seguir manifestando de que no hay derecho ni hay legitimidad de esta comisión. ¿Qué opinan ustedes, señores oyentes? Pero mientras tanto, el señor presidente dijo que la comisión anticorrupción es esto. ¿Cómo han tratado de robarnos lo más preciado que tenemos, que es nuestra ética, nuestra honestidad? Y en base a la repetición, hacer la demostración. Nunca demuestran nada, solo repiten. Y que el gobierno más corrupto de la historia, y que los casos de corrupción, y cuando se les pide un caso de corrupción. Además, otra cosa, queridos jóvenes, si para denunciar la corrupción no hay que ser asambleísta, no hay que ser alcalde, no hay que ser político, cualquiera de ustedes puede poner una denuncia en la fiscalía si han presenciado un caso de corrupción en el sector público. Si no lo hacen es porque están mintiendo, sepan eso. O sea que estos politiqueros, estos supuestos líderes populares, representantes de la sociedad civil que son los denunciólogos, se pasan de que denunciando la corrupción. Si es que no van ante un fiscal y presentan la denuncia, quiere decir que están mintiendo. Pero mientras ellos hablan tanto, probablemente en función de su propia conciencia y sus propias actuaciones, ¿qué es lo que piensa el pueblo ecuatoriano? Que somos el país que más lucha contra la corrupción en toda América Latina. Exa FM. Doctor Ramiro Román, bienvenido, muy buenos días. Señor economista Jorge Rodríguez, buenos días. Encantado de tenerlo acá. Gracias. Doctor Román, y ustedes fueron ya a entregar prácticamente toda la documentación. ¿Nos podría desmenuzar en qué consisten las evidencias, si es tan amable? Y el caso, porque todos los días hay 100 casos en cada hogar ecuatoriano respecto de corrupción. Gracias, mi estimado Gonzalo. Hago un saludo a todos los ciudadanos y ciudadanas de este país. Mire, Gonzalo, yo creo sinceramente que la primera cosa que tenemos que cuidar los ecuatorianos es cumplir la Constitución, cumplir las leyes. Uh-huh. Los ecuatorianos en este país, cuando vivimos, cuando estamos trabajando para el bien de nuestra familia y de la sociedad y de nuestro país, realmente lo único que tenemos que hacer es transparentar los actos. Yo creo que
la base fundamental de tener paz, además, es tener una buena justicia. Y por eso los comisionados hemos ido a la justicia. Mire, el artículo 195 de la Constitución primero, es importante eso, dice que la Fiscalía General es la institución que tiene que investigar. ¿Qué hacemos nosotros? Presentar una denuncia justamente. Toda persona en el Ecuador puede hacer una denuncia, y quiero dejar claro algo que es muy, muy importante. Dentro de las denuncias, por obvias razones, se pone en conocimiento acciones, omisiones, es decir, actos, y vamos justamente a relatar para que se llegue a una conclusión de hechos. El artículo ya se había analizado por mis compañeros de comisión, tengo entendido aquí mismo, el doctor Julio César Trujillo y el mismo economista Jorge Rodríguez habían planteado el artículo 61, numeral 2, numeral 5, que dice justamente lo que puede hacer el ciudadano ecuatoriano. Cualquier ciudadano, doctor. Cualquier ciudadano. Y el artículo 95 de la Constitución, que es muy importante dentro de esto. Por eso el presidente de la República no se equivoca cuando habla así, que les habla a los jóvenes. Por obvias razones, ustedes si se callan no dicen verdades. Yo había manifestado, no sé si en este medio, que cuando hay falacia es cuando no se dice la verdad, se calla la verdad o se dice a medias la verdad. En todo caso, la parte fundamental es de que también tenemos el artículo 94, entre otros, el artículo 94 de justamente de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, que dice que hay acción popular y se concede la acción popular para denunciar irregularidades de la administración pública, así como de la Contraloría General del Estado. En esa parte, realmente esta acción pública significa que cualquiera de nosotros puede hacer. Punto 1. Punto 2. Quiero contestar antes de las razones de la denuncia. Mire, todas las personas que están en el poder, y yo cada vez les hago acuerdo de esto, el poder es temporal. Hoy están, mañana no están, o si regresan en algún momento. Lo único que tienen que entender, que cuando son funcionarios tienen actos de omisión por comisión. ¿Qué significa? Cuando dejan de hacer lo que tienen que hacer. Claro. Y segundo, cuando hacen lo que no tienen que hacer. Es por acción. Acción, omisión. Entonces, esto de acción, omisión, acción, tiene mucho que ver dentro de las posiciones jurídicas que nosotros hemos planteado, y justamente eso es lo que se ha manifestado. Cuando dice el Contralor del Estado, y yo lo había dicho públicamente, lo he dicho, y yo lo voy a mantener siempre. ¿Por qué? Es responsabilidad y problema de él. Porque mire, cuando el artículo 132, justamente la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, el artículo 100 de la Ley de Contratación Pública. El 94 también. Sí, el porque 94 le señala sí, a la negligencia de una persona, de un ciudadano inclusive, que conociendo algo no denuncia a la ciudadanía, se convierte en... Claro, pero... Se convierte en cómplice. En cómplice. No necesariamente en no necesariamente en cómplice, no necesariamente en encubridor. Le amplío, mi estimado Gonzalo, esa parte. Mire, nosotros hemos hecho la denuncia porque los actos se cometieron en los estudios de prefactibilidad, factibilidad y factibilidad avanzada. Antes del 10 de agosto del 2014, donde entra en vigencia el COIP, Código Orgánico Integral Penal. Y, claro, antes de eso teníamos el anterior Código Penal y el anterior Código de Procedimiento Penal. ¿Y qué decía el 292, por ejemplo, del Código Penal en los delitos contra actividad judicial? Decía, el funcionario o el agente de policía que tuviera conocimiento de un hecho, omitiera hacerlo teniendo conocimiento de delitos o de casos que deben juzgarse o llevarse en la Administración de Justicia, tiene autoría por omisión. Es decir, el mismo Código Penal ya en su momento no hablaba solamente de cómplices, de encubridores, sino de autores. La omisión por comisión como autores. Entonces yo quiero dejar claro fundamentalmente estas partes, y posteriormente, miren,
hay una relación y también escucho que el señor Contralor dice, todavía no terminamos de hacer los informes. El informe de Contraloría va a aparecer en un momento determinado. Algún señor periodista, con todo respeto, es un amigo, no digo gran amigo, pero un amigo muy respetable, me dijo, pero si el Contralor dice que no se ha presentado, ¿cómo así ustedes hacen la denuncia? Y yo quiero dejar claro es que la denuncia dice estudios de prefactibilidad, factibilidad y factibilidad avanzada. Y ahí se plantea justamente que la misma Contraloría establece que los ajustes necesarios de los diseños del proyecto Manduriaco hasta el corte de presente evaluación el 30 de septiembre del 2014 significa un incremento del 43% del monto del contrato final. ¿Qué dice el 132 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública? No podrá exceder el 35% del valor actualizado reajustado al contrato principal a la fecha de la institución contratante resuelve la realización del contrato complementario. Aceptan que hay 3 contratos complementarios. No puede pasar esto del 35% y llega al 43%. Entonces, aquí no pueden tratar de tapar el sol con un dedo. Existió justamente contratos complementarios, fue con la empresa Odebrecht que fue expulsada del país. ¿Por quién? ¿Por parte de quién? Fue en este gobierno, pues. Por parte del propio presidente. Sí, y realmente ahora resulta que está haciendo, desde la construcción del proyecto, hace estos contratos justamente complementarios, y por obvias razones creo que esa es una de las partes muy necesarias que se tienen que establecer. Mire, y quiero ser muy claro, porque justamente el informe de Contraloría DAPIA 0030 del 2015, justamente en la página 27 dice eso. Entonces nosotros hacemos relación de lo que han manifestado. Que se tenga que hacer posteriormente otra intervención o que la Contraloría siga interviniendo. Además, cuando ya el señor presidente ha inaugurado la obra y no termina el trabajo de la Contraloría, por eso yo le contesté, es problema del señor Contralor y de esa institución, pues. Tiene que hacer las cosas y se acaba el problema. Yo creo que los ecuatorianos tenemos que esperar de nuestras autoridades un pronunciamiento. Primero, una última explicación, doctor. Entonces, el 94 que habla de la acción extraordinaria de protección, ¿en qué momento funciona? Mire, ¿o debe funcionar? Ese 94 de acción pública, la acción, nosotros tenemos justamente esa posibilidad. Le leo, la acción extraordinaria de protección procederá contra sentencia o autos definitivos en los que se haya violado por acción u omisión derechos reconocidos en la Constitución y se interpondrá ante la Corte Constitucional. El recurso procederá cuando se hayan agotado los recursos ordinarios y extraordinarios dentro del término legal, a menos que la falta de interposición de estos recursos no fuera atribuible a la negligencia de la persona titular del derecho constitucional vulnerado. ¿Nos hace entender, doctor? Bueno, ese es un asunto constitucional. Nosotros hemos ingresado en el derecho procesal penal, en el derecho penal, y justamente ponemos en conocimiento por el 195 de la autoridad que tiene que hacerlo, del señor Fiscal General de la Nación. Ahora quiero hacer a falta de que él no lo ha hecho, puede hacer cualquier ciudadano. Esta es la parte. Mire, sí, pues la acción extraordinaria tiene que haber una resolución o puede haber una sentencia que sea ejecutoriada. Cuando no hay una acción en ese sentido, pues constitucionalmente, en un Estado constitucional que vivimos, todo ciudadano tiene el derecho a realizar, pero es un efecto constitucional. A nosotros estamos hablando en el derecho penal y procesal penal. Y por eso justamente estamos en la intervención del derecho procesal penal, la Constitución en el 195, porque nosotros consideramos que por obvias razones tenemos aquí delitos o presuntos delitos que tienen que ser investigados y por obvias razones tiene que esa autoridad que investiga obtener una respuesta para el país, porque es acción pública. Él es el que representa a la sociedad, el fiscal representa a la sociedad. Pero quiero dejar claro también algo que es muy importante. Mire, cuando la doctora Cecilia Armas
bueno, la doctora Mariana Yepes, Cecilia Armas, que era asesora, después fue la señora fiscal general de la Nación, justamente se pronunciaron, hicieron una consulta a la Contralor, bueno, no consulta, sino una opinión diciéndole, señor Contralor, mire, estamos nosotros con un caso penal y queremos que, si se sigue en la intervención, y queremos que la Contraloría nos diga que si es primero que el informe de Contraloría nos llegue para continuar la investigación. El doctor Genaro Pena, le doy nombres porque fue objetivo esto, como Contralor les contestó, bueno, la Contraloría va a seguir haciendo sus investigaciones, sus auditorías, pero ustedes tienen la obligación jurídica por la Constitución y continúen las cosas, investiguen, sigan las investigaciones. Entonces yo creo que cuando ha habido ese punto de vista, independientemente de las resoluciones de la Corte Nacional, donde ha dicho que también los informes de Contraloría son importantes, o de la Superintendencia justamente de todo lo que es el sistema financiero. Pero sí quiero dejar claro... La Superintendencia de Bancos. De bancos. Por obvias razones, en el caso de los bancos, de las instituciones financieras, tiene como antecedente pues hacer su investigación. Por eso no le quitamos a la Contraloría lo que tiene que hacer. El problema es que cuando hizo ya dijo esto. Y el problema es que da recomendaciones para lo futuro. Y no dice, vea que hay responsabilidades civiles, administrativas o indicios de responsabilidad penal. Las recomendaciones trae consigo algo que tiene que explicarse. Y yo creo que en una investigación sí se tienen que explicar frente a estos planteamientos de la ley, porque se está violando las leyes. Y las leyes cuando establecen montos concretos y establecen porcentajes concretos que justamente han sido pagados con dineros ecuatorianos. Además, 57 millones y pico de dólares no ha sido todavía explicado por la Contraloría. Eso debe también decir el señor Contralor. Todavía no hacemos ese informe, pero espero que cuando hagan ese informe también nos aclaren todo este tipo de cosas, pero con las funciones que ellos tienen. Mientras tanto, nosotros en la Acción Popular tenemos que hacer lo que estamos haciendo. Eso es lo que realmente establecemos las cosas. Y eso dice nuestra denuncia. Señor fiscal, usted es el que tiene que investigar. Así es. Nosotros lo que queremos es que haga eso. No es una llamada de atención, sino una exigencia social para que cumpla con sus obligaciones constitucionales el fiscal. Y derechos humanos que tenemos todos los ciudadanos. Porque no obstante que en la campaña electoral, en las tantas campañas electorales, y siempre, frecuentemente, economista Jorge Rodríguez, el señor presidente Correa, ha manifestado que su gobierno se distinguirá y se va a dedicar, a como dé lugar, a luchar contra la corrupción. Esa ha sido más bien una expresión reiterativa de parte del gobierno. Claro, si sumamos episodios de fiscalización, de autofiscalización a los integrantes de su propio gobierno, encontramos más bien trabajos de tapicería. Ustedes me entienden. Entonces, no puede el presidente, en los 9 años que lleva al mando de la República, exhibirnos así un cronograma, vista la cantidad de actos y de nuevos ricos que han surgido en el país, porque esa es una señal de que en su gobierno algo está pasando, y eso debía darse cuenta hace cuántos meses o años, ¿no es cierto? Por eso el columnista Diego Ceballos habla de 9 años de miedo, y ha conspirado para que los ciudadanos del resto de partidos políticos, los independientes, los ciudadanos, no hayan podido apreciar una jornada perseverante de lucha contra la corrupción. No ha habido, no ha existido, no hay evidencias. Las comisiones han sido para temporalidades de chiste, de broma. Han estado sus 2 meses, luego se conocía que ya ha renunciado el fulano de tal y que ha pasado a otros dominios. Este caballero Diego Ceballos Rojas dice: detrás del autoritarismo, la concentración de poder, la arrogancia de creerse moralmente superiores, late un miedo inmenso, 9 años de miedo. Miedo a aceptar al otro, a reconocer debilidades, pero sobre todo miedo a la verdad.
Son 9 años de un gobierno con miedo. ¿Qué puede ser, sino miedo, lo que les impide aceptar, como indica toda evidencia, que hicieron las cosas mal en materia económica y que derrocharon riqueza y que viene ahora una dura etapa de ajuste? ¿Qué puede ser, sino miedo, lo que les impulsó a crear un gigantesco aparato de propaganda y censura para promoverse hasta el cansancio y atacar toda forma de disidencia? ¿Y cómo no considerar que es puro miedo su negativa a llamar a consulta para que los ciudadanos se pronuncien sobre la reelección indefinida, etcétera, etcétera? También el miedo ha imperado en la sociedad, y ustedes, cuando quieren romper ese miedo y se lanzan vigilados o autorizados con derecho constitucional de por medio, se lanzan a organizar con muchos sindicatos, con muchos grupos sociales, esta comisión. Pero allí no lo hacen por miedo. ¿Por qué lo hacen, economista, cuando la otra parte, la que va a ser revisada, tiene antecedentes muy complicados para quienes osen actuar en esos escenarios? Entonces le ha tocado la más fea, bailar con la más fea, economista Rodríguez. Así es. Buenos días, Gonzalo, buenos días al doctor Román. Yo creo que la explicación que ha hecho Ramiro con respecto a la parte legal es absolutamente clara. Y deja fundamentalmente a la luz de quienes nos escuchan las razones por las cuales las organizaciones sociales en la ciudad de Riobamba, en el mes de mayo, decidieron suplir una deficiencia de la administración pública en cuanto al control de la corrupción. ¿Qué es lo que pasa? Cuando realmente han sido cooptados todos los poderes, cuando la economía del miedo sigue introduciéndose en la parte más importante de la sociedad ecuatoriana, cuando realmente hay una ausencia de lo que se dice que hay que hacerlo. Recordarán ustedes, nuestros padres nos decían, la mujer de César no solamente tiene que ser honesta, sino tiene que parecer honesta. Pues es evidente que esas organizaciones sociales asumen una responsabilidad que le obliga a la Constitución de la República. Y en esa obligación dan nombres, porque nosotros no somos los creadores de la Comisión Anticorrupción, en definitiva, a nosotros nos nombra las organizaciones sociales. Ante quien nosotros representamos es a las organizaciones sociales, que son los 16 millones de ecuatorianos, porque ahí hay que recordar que están organizaciones de bastante peso, está la CONAIE, está el FUT, está la CEOL, está la CEDOC, está la CEDOCUT, en definitiva, todas las organizaciones sociales. Y, lógicamente, aceptamos un nombramiento de esa naturaleza, diciéndoles, entramos pero con independencia. O sea, no dependemos de las decisiones de las organizaciones sociales. Actuamos fundamentalmente en forma individual. No vamos a participar como elemento fundamental para el choque en contra del gobierno, porque no estamos aquí peleando, en definitiva, como opositores del Estado ecuatoriano, del gobierno ecuatoriano. Estamos en una posición de cumplir las disposiciones que nos obliga la Constitución. En definitiva, es el velar porque el poder público cumpla con sus obligaciones. Y el poder público no es solamente la presidencia. Hay que considerar que la presidencia es una parte de toda una organización inmensamente grande, en donde realmente se manejan fondos en cantidades bastante considerables. Y durante los años anteriores han sido volúmenes inmensamente más grandes comparativamente que con gobiernos anteriores. Entonces, cubriendo un vacío existente en la administración de la cosa pública para efectos del control, aparece esta comisión. Pero esta comisión... ¿Quién hace o quién deja este vacío incomprensible si hay en la Constitución Política del Estado una especie de obligación? Y hasta en la parte moral, ética moral del colectivo que está dirigiendo los destinos de nuestro país. Como digo, primero hubo un compromiso, una oferta, una propuesta, y luego, aparte de que no se la cumplió, nunca se la organizó como es debido, nunca hubo un reporte de lo que se había conseguido, porque hasta para decir, esta comisión o estos funcionarios son honorabilísimos, como queda comprobado, debió haber trabajado una comisión muy operativa en ese sentido. ¿Por qué se ha rehuido o por qué se ha tenido miedo a la fiscalización?
Bueno, yo creo Esa es la pregunta del millón. Sí, yo creo fundamentalmente porque... ¿Por qué se ha tenido temor a fiscalizarse internamente? La pregunta del millón. Yo creo que sí ha habido fiscalización interna. Lo que pasa es que se ha manejado con suma delicadeza realmente temas para efectos de no quedar mal ante el elector nacional. Yo creo que Correa sí ha hecho algunas acciones y tengo muestras de ello, que en el transcurso del tiempo ha pretendido, pero sin embargo, ha sido un buen amigo. Evidente, el problema es que lo que ha hecho con la mano derecha le ha borrado con la mano izquierda. Y bajo esas condiciones, pues básicamente vivimos hoy día no solamente la economía del miedo, sino también la política del odio. Como que comenzamos a pensar que por cuando uno hace una observación de cualquier naturaleza en contra del gobierno, siendo crítico, hablando lo bueno y lo malo, pues se cree que realmente haya una oposición. La Comisión Anticorrupción creada no es una comisión política para efectos anticorrea, es anticorrupción, que esto quede bastante claro. Y adicionalmente, hay que recordar también que en el siguiente paso que vamos a dar, vamos a demostrar que no estamos exclusivamente como denunciólogos, haciendo las cosas que nos obliga la Constitución, yendo al fiscal general del Estado, que queremos realmente hacer modificaciones hacia aquello que realmente es lo que causa la corrupción. Los vacíos, como decía Arturo Torres, el compañero del diario El Comercio, los vacíos de la lucha contra la corrupción, decía en una crónica el día de ayer. La comisión, dice, la semana que cierra, algunos de los integrantes de la Comisión Anticorrupción Ciudadana acudieron ante la Fiscalía para formalizar su denuncia sobre presuntas irregularidades en el asunto de Manduriaco. La decisión de judicializar el caso ocurre en medio de amenazas de altos funcionarios del régimen. De eso quiero que nos hable usted, porque es un asunto hasta político, diría yo. Sí, bueno, yo creo que el pueblo ecuatoriano que ha visto la televisión o ha visto los medios de comunicación podrán ver las distintas reacciones de los distintos funcionarios públicos y ahí se van a dar cuenta, en definitiva, que lo único que esos funcionarios están haciendo es atacando sin demostrar que las cosas no son así. Yo creo que la mejor forma de demostrar que uno tiene razón es estableciendo los parámetros para decir usted está mal, pero no insultando, no atacando bajo la fórmula como lo hizo el señor Glass o como hicieron los demás funcionarios de los distintos ministerios. ¿Qué le parece la demanda de Moisés Obando? Bueno, esperemos, todavía no me notifican, entiendo yo que en esta semana seré notificado. Claro. Y veremos qué es lo que hay que contestar, en definitiva. Sí, y en este caso, claro, la demanda es exclusivamente en contra de Jorge Rodríguez, no es en contra de todos los miembros de la comisión. ¿Y por qué haría bueno, aquello? Es que eso... Usted nos explica, si es tan amable. Pero antes de eso, Gonzalito, claro, hay que indicarles que el siguiente paso que yo voy a proponer dentro de la comisión es algo que tiene relación con cómo componer realmente los problemas que existen en la contratación pública. En estos últimos días, después de la denuncia, que realmente ya se hizo esto un conocimiento de todo el conglomerado nacional, han aparecido muchos contratistas que en el transcurso de sus ofertas ven realmente la maña que existe en lo que es la contratación pública. Y aparte del abrazo que nos quieren dar a los miembros de la comisión, que todo el mundo dice, sigue adelante, te agradecemos, todo el mundo está eufórico, te felicitamos en ese sentido. Sí, yo no me feliciten. Estoy contigo. No quiero que estén Usted conmigo. Usted es un valiente. Exacto. Les digo, y de ahí no pasa. No, exactamente. Pero les digo yo, pasemos de las palabras a los hechos. ¿Qué necesitamos? Necesitamos es que ellos contraten, por ejemplo, abogados en contratación pública. Y conjuntamente con los oferentes, establecer cuáles son las deficiencias. Y hemos establecido ya varias deficiencias. Por ejemplo, en que las bases de los concursos que salen hoy día, salen ya hechas específicamente para que determinados contratistas se lleven esos contratos. Ya son prefabricadas por los que van a ser adjudicados en el paso subsiguiente. ¿Qué estamos planteando? Por ejemplo, una reforma a la ley de contratación pública en que existan un preaviso de las bases de los concursos en donde no sean las bases definitivas y los oferentes puedan hacer las observaciones. Por ejemplo, para que digan, vean, esas bases están amañadas para efectos de que solamente se compre determinada marca de maquinaria, por ejemplo, ¿sí? Y tener la posibilidad de aclarar desde un inicio que los presupuestos vayan consolidados específicamente para decirle al oferente cuáles son las proyecciones de compras en el transcurso del tiempo. Que los subcontratos no sean amañados como están siendo en este momento.
no aparecen subcontratos en donde se les paga la mitad a subcontratistas, contratistas pobres que no tienen la capacidad de los grandes que se llevan los contratos y que a la larga pues son perjudicados y benefician con los grandes contratos a los grandes contratistas. Hay una serie de medidas que hay que trabajar. Una vez que elaboremos ese documento, tenemos que trabajar conjuntamente con las cámaras de la construcción, por ejemplo, con los colegios profesionales y proponerle al gobierno, para demostrarle al gobierno que no solamente estamos aquí para hacer denuncias, estamos también para ofrecerles la posibilidad de que reformemos las leyes de tal manera de que les quitemos la posibilidad de que se les sigan creciendo las uñas a determinados funcionarios. ¿Cómo puede imaginar la ciudadanía que un asunto de esta naturaleza y de esta línea, no, esté en manos de una comisión que se llama de soberanía? ¿Qué tiene que ver esto con lo que estamos tratando, doctor? Me parece que esto también había que toparlo. Bien, mire, las defensas penales que tengo en la Comisión de Soberanía tienen que ser investigados en el caso Gabela. Y yo no voy a hacer un comentario más allá. Más que nada, esas personas saben lo que tienen que responder frente a la Fiscalía y al país. Y tradición en el cuidado de tus ojos. No importa la edad que tengas, te podemos ayudar a dejar los lentes. Si tienes más de 45 años y ya tienes problemas para leer de cerca, te ofrecemos varias alternativas para dejar tus lentes con nuestra suite de láser para presbicia. Libérate de tus lentes. Clínica